Hola a todos y todas y bienvenida a esta tertulia sobre qué significa ser andaluz o andaluza. Y antes que nada, feliz Día de Andalucía a todos y todas y gracias por acompañarnos de nuevo aquí en un nuevo estreno más de La Ocho Puntas. Yo soy Fran Serrano, ya me conocéis todas las semanas y os dejo con Ana Zafra, que quien va a ser quien va a presentar a nuestros invitados de lujo de hoy. Yo tengo el placer de invitar a nuestros invitados y a nuestra invitada y voy a empezar un poco por orden en el que fuimos contactando. La primera persona a la que tuve pues este placer de invitar al coloquio fue a Sánchez y fue a raíz del vídeo este de la Junta que se hizo con un acento de la Castilla profunda, porque era profunda, eso no era, vamos, ni del límite de Peñaperros, no. Desde luego. Y Sánchez hizo como una versión un poquito más, yo diría que adecuada a lo que nuestra tierra se merece, en este caso con su acento, que por cierto muy bonito, también cordobés como el mío. Muchas gracias. Y bueno, ella estudia filología inglesa en la Universidad de Granada. También es verdad que está participando activamente con movimientos andalucistas. Y de cara al futuro, pues la docencia o la política son cosas aspectos a los que te gustaría dedicarte. Así que nada, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y nada, Muchísimas seguimos. gracias a ustedes por haber contado conmigo desde el principio, por supuesto. Además que eso que fue como hace, vamos, una semana o así. Y con esto pasamos a nuestro siguiente invitado, que fue Rome. Rome, yo me gustaría preguntarte si hay algún palo que tú no toques, porque eres diseñador, también estás en el tema de chirigotas, estás de community manager. Y veo que estás ahí a tope con todo, además en varios proyectos de empresas, iniciativas íntegramente andaluzas, cosa que me parece preciosa y que tiene muchísima suerte. Y no sé, ¿algo más que añadir por tu parte? No, nada, que muchas gracias por haberme invitado. Te lo dije desde el principio, que muchas gracias por acordarte de mí. Y nada, pues eso, intentando buscarnos la vida, siempre con el andalucismo y con nuestros colores y nuestras raíces por bandera, casi en todo lo que hago. Y pues, como tú dices, tocando casi todos los palos. Eh, casi todo relacionado con el mundo de la comunicación, ¿no? Community manager, el tema de diseño, tema de darle vuelta al coco. Yo soy una persona que le da mucha vuelta al coco, me gusta crear y hago eso es a lo que tengo la suerte de dedicarme a eso y también unir un poco a las raíces y a Andalucía, que es lo que me gusta. Pues sí, culillos inquietos. Yo en ese sentido también te entiendo. Y ya finalmente, Luislo, tu presentación es un poco especial porque se la he encargado a un amigo en común que desde aquí vamos a darle saludos a Demo, ¿verdad? Bueno, Bueno, Demo está aquí. no está, pero le damos saludos porque seguro que va a ver este Vale, coloquio. vale. Sí, saludos al Demo, saludos al Demo. Y Mira, besito. se define como un granaíno de Caracas, ¿vale? O sea, granaíno lo primero, antes que de Caracas. También eres compositor, eres cantante en el grupo de Santa Marta y sociólogo y politólogo de titulación. Y además, esto me ha hecho mucha gracia y voy a leer textualmente lo que me han dicho sobre ti porque no quiero saltarme ni una sola palabra. Dicen que tu proyecto vital es la creación de una gotica de lluvia que caiga al mismo tiempo en el Caribe y en el Mediterráneo. No sé si estás de acuerdo con esta forma de definirte. Pues sí, se podría decir que sí. Suena súper lindo eso. Creo que calza bastante bien quizás la intención. Lo han En hecho bien, mayor ¿no? o menor medida, creo que sí, sí, sí. Bueno, pues ya con estas presentaciones he intentado ser breve, porque ahora iremos conociéndonos un poquito más en esta hora aproximadamente que durará el coloquio. Y queremos empezar en torno a la cuestión de qué significa ser andaluz o andaluza. Yo tengo constancia de que Sánchez ya tiene varias cositas en mente, así que te voy a dejar los honores. No sé si vas a querer matarme o algo, por estás un poco nerviosa. Para nada, para nada. Yo estoy aquí dispuesta a todo. ¿Comienzo con tu pregunta? Claro. Vale, pues para mí ser andaluza es una cuestión de tradiciones, es una cuestión de honrar a nuestros antepasados, que son los que al fin y al cabo nos han dejado este legado.
El legado andaluz abarca desde el arte, con los escritores tan maravillosos que hemos tenido a lo largo de los siglos, los pintores, toda nuestra historia arqueológica que ha permanecido en toda nuestra nación, por así decirlo. También la forma de hablar, obviamente, yo por mi formación de filóloga lo que más puedo destacar es cómo ha avanzado el andaluz y cómo el andaluz ha sido capaz de situarse por encima a niveles evolutivos del castellano, sobre todo en la península ibérica. Y Andalucía básicamente es un modo de vivir, es un modo de enfrentarse a los problemas. El pueblo andaluz ha venido del caciquismo, ha venido de... Somos herederos de jornaleros, sobre todo los que no pertenecemos a una clase social alta. Y Andalucía, sin duda alguna, es una nación de historia, de lucha y de luchar porque esa identidad nuestra permanezca a lo largo de los años. Y precisamente pues el andalucismo lo que está haciendo es continuar nuestro legado, luchar por nuestro legado y que se reconozca nuestro legado y se eliminen los clichés que nos envuelven en la sociedad española, como Andalucía flamenco, Andalucía tal cual. No es solo eso, esos son gotas muy pequeñas que conforman nuestra cultura y nuestra forma de ser y nuestro día a día, pero no es solo eso. Ser andaluz es haber nacido en contacto con el arte, en todas sus expresiones, tanto en la arquitectura como en la literatura, en todo. Entonces la riqueza que aporta nacer en Andalucía para mí es increíble y me siento, a nivel muy personal, me siento muy agradecida de haber nacido aquí, porque precisamente dudo mucho que en otro lugar de España o del mundo yo me hubiera empapado de tanta historia y de tanta cultura y de esa gente que somos. Y es que son muchas cosas que al final para mí ser andaluz resulta todo positivo. Al menos en sentidos identitarios, por supuesto. Pues nos quedamos un poco con eso, con que al final te sientes afortunada de haber nacido en esta tierra y no sé a quién entregarle la palabra porque Rome como que veía que estabais súper de acuerdo y Luis lo viene de fuera, pero es como que siente o al menos me da la sensación que comparte muchísimos rasgos entre Latinoamérica y Andalucía porque a fin de cuentas no dejamos de tener vinculaciones bastante fuertes. Entonces, ¿quién quiere ser el siguiente? ¿Quién debe el honor? Mano, Rome, si quieres sigue tú y si cierro yo, siendo la manzana en discordia. Vale. En el buen sentido, claro, en el buen sentido. Pero sigue tú si quieres y ya cierro yo. Sí, no, yo no tengo un speech tan profundo como el de Marta, pero sí que es verdad, hombre, que ser andaluz yo creo que bellísimo, es un poco haber tenido quizás la suerte o la no tan suerte de haber nacido en una tierra que no lo pone fácil desde el principio, ¿no? Que tenemos que luchar contra muchas barreras, contra muchos prejuicios, contra unos gobernantes que yo al menos de los que he conocido no han velado por nuestros intereses, sobre todo los de las clases un poco más obreras, pero que solemos tener un instinto de supervivencia que yo creo que no lo hay en ningún punto de España, que nos hace con el buen humor, con la alegría, con el esfuerzo, con la lucha diaria, con ese puntito de valentía, ¿no? Porque hay que ser también muy valiente y hay que tener dos cojones para afrontar tantos problemas como tenemos con esa alegría. Aquí yo, por ejemplo, que tengo mucha vinculación con Cádiz, con el tema de Carnaval de Cádiz. En Cádiz es una de las provincias con más paro de España, creo que es la más, no sé si en los últimos años ha cambiado, pero históricamente de los últimos años ha sido una de las provincias con más paro. Y cómo hacen frente a toda esa problema, toda esa inconveniente con el tema del carnaval, la alegría, el flamenco, el arte, que se pegan todo el año. Dios, son gente que con dos duros hacen una chirigota, que son capaces de alegrarse ellos mismos, alegrar entero a todo un pueblo entero y a toda España, porque al final el carnaval está vinculado y se extiende por toda España. Y nada, esa puntito de mala suerte, pero esa suerte también de haber nacido en una tierra con tantísimos valores, con una raíz tan fuerte y tan profunda, y que se come también, porque la verdad que eso es una pasada, que eso es una cosa increíble, que bien se come, y lo guapo que somos, tío. Así como speech final, que son muy guapos, coño. No sé si será por el calor, el sol, o el cachondeo, o la cerveza, que somos todos guapísimos, coño.
Increíble. Ojalá fuera por la cerveza. Desde luego. Qué Bueno, grande. pasamos la palabra Sigo ahora yo si quieren. a Y sí, si quieren, por cerrar. O sea, a mí me encanta todo lo que acaban de decir ustedes dos. Creo que en mayor o menor medida es de lo que más yo suelo reflexionar cuando hablo de Andalucía o cuando pienso en Andalucía como la tierra que me acogió, por ponerlo de cierta medida. Yo llegué a España hace 5 años, por ponerles un poco más en contexto, y soy caribeño de pura cepa. O sea, mi madre es del Caribe, mi padre es de los Andes, nací en el Caribe y mis raíces vienen de allá. O sea, yo creo que biológicamente, creo que tengo muchísima más cercanía con, con directamente otras comunidades que directamente Andalucía. En principio nosotros no tenemos ninguna familia que pueda trasladarse a la península, ¿no? Como si ocurre con muchos latinoamericanos, que claro que lo habrá, pero eso estará perdido en mi árbol genealógico, donde obviamente está ese crisol africano, aborigen y europeo, que somos muchos latinoamericanos, ¿no? Pero claro, cuando yo llegué a Andalucía, yo obviamente tenía una concepción un tanto equivocada de cómo era España. Precisamente lo dijeron hace poco, de que suelen haber muchos estereotipos con respecto a España. Así como los hay con Latinoamérica, los hay con respecto a España y sobre todo para nosotros como latinoamericanos. La sola idea de europeo o la sola idea de español se suele percibir como, de una forma quizás muy simplista, ¿no? Como hombre castellano que seguramente se parece más a Miguel de Cervantes que a cualquier otro individuo. Y cuando llegas a Andalucía, llegas a un entorno de una riqueza cultural y de un mestizaje tan violento que es imposible no sentirte atraído. Y hasta cierto punto no encontrar las relaciones que hay entre el Caribe con su heterogeneidad respecto a Andalucía, porque son muchísimas. Una de las cosas que yo más valoro del andaluz o del ser andaluz es esa defensa de su lenguaje, de su jerga, de lo que se denomina su coloquio, que eso es algo que me parece bellísimo y hasta cierto punto es algo con lo que yo más me puedo vincular como caribeño, que yo nunca voy a dejar de ser caribe y precisamente eso es uno de los choques que hay en Latinoamérica también, el no perder tu identidad a la hora de hablar, a la hora de mantener cierta jerga, cierto deje en tus palabras. Y eso es una lucha muy, muy presente aquí en Andalucía. Y ya, por supuesto, estando tan vinculado al arte, bueno, es que directamente, que tú le quitas Andalucía a España y ¿qué te queda a nivel artístico? O sea, o a nivel literario. O sea, el aporte que ha tenido Andalucía, precisamente por su ubicación y por todas las influencias que ha tenido a lo largo de los años, es tan absurdo que es que no habría punto de comparación. Entonces yo creo que en ese sentido, esa cercanía a las artes, esa mezcolanza que por supuesto está marcada de choques, de conflictos políticos, de conflictos históricos y culturales, y digamos, todo eso abrazado por un cierto sentimiento de resistencia, ya bien sea reconocida como tal o no, creo que es lo que más puede identificar a un andaluz como propio de su tierra. No sé si me hice explicar, pero digamos que el concepto que puedo tener del andaluz, y ya con esto cierro, lo he ido desarrollando con el tiempo, con mis amistades y por supuesto allegados, pero siempre intentando hacer como ese vínculo entre Mediterráneo y Caribe, que es como más fácil hacerlo de esa forma que partiendo desde otro punto. Yo creo que con esto ya lo más que tenemos que hacer es abrir el debate completamente y ya está ahí hablando entre vosotros, os vais más o menos pidiendo la palabra, que esto no se vuelva un caos y no sé, Marta, ¿tú qué opinas sobre lo que ha dicho Luis, sobre nuestra identidad, por así llamarla? Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con él, sobre todo porque mi mejor amigo es un chico venezolano que tuvo que venir a España, pero es verdad que hace bastante más años. Y claro, y él también tuvo ese conflicto aquí en España y en Andalucía sobre el uso pues, de su norma culta, que es la venezolana, porque tenía que cambiarla y de hecho es muy curioso como fuera de casa habla el cordobés perfectísimo, pero luego dentro de su casa con su madre cambia switch al venezolano y para adelante, pero eso también es una forma de perpetuar las distintas normas cultas que conforman el habla hispana. Porque no olvidemos que el habla hispana castellana realmente es que son muy pocos hablantes en números. Si en España, o sea, perdón, si en el mundo somos unos 580 millones de hablantes de español,
Los castellanos son una ínfima parte, una ínfima parte. No podemos olvidar al sector latinoamericano y más cuando, a ver, por desgracia, pues nosotros nos tocó ser a lo largo de la historia unos colonos y pues en esa parte de nuestra historia no me siento muy orgullosa porque, en fin, por mujer blanca, persona blanca, andaluza, que salió desde Palos de la Frontera a colonizar y descubrir América, imponer unas normas, imponer una religión y una sociedad. Pero está claro que si analizamos las lenguas latinas, vamos, las normas cultas latinoamericanas, hay muchísimas similitudes, perdón, con lo que es el habla andaluza. Se dan muchos ceceos en muchas ocasiones, las aspiraciones de la S, es decir, también la lengua latinoamericana es heredera del andaluz, obviamente de un andaluz muy lejano, pero al fin y al cabo es heredero. Entonces, entre Andalucía y Latinoamérica y Centroamérica hay un hermanamiento lingüístico bastante fuerte, bastante fuerte. Y claro, y la identidad andaluza no es solo haber nacido en Andalucía. Yo nací en plena judería de Córdoba, desde luego. Yo más andaluza no puedo ser. Pero claro, hay personas que han nacido en el mismo sitio que yo, en el mismo hospital que yo, y no han desarrollado ese sentimiento. Ser andaluz trasciende más de, pues yo nazco aquí, soy andaluz y fin. Ser andaluz, al fin y al cabo, es ser consciente de la historia que te ha precedido y de tu realidad, sobre todo ocupacional, las tasas del paro, cómo vive un joven y un adulto en Andalucía, qué oportunidades tenemos, la industria que por desgracia no tiene España, Andalucía, porque España no quiere poner, porque España al fin y al cabo vivimos en comunidades autónomas, pero la industria está respaldada por el gobierno de España y no está haciendo nada, al contrario, cada vez vemos que van reduciendo bases, logística, industrias, tal, y nos están dejando paupérrimos tanto económicamente como ocupacionalmente, y las tasas de paro de Andalucía son aberrantes. Como Romy ha dicho, Cádiz es la provincia de España con más paro, pero iba oscilando entre Córdoba. Es decir, que dos ciudades de una misma comunidad autónoma estén rifándose, depende de la temporada de verano e invierno cuando se realice el censo, porque es verdad que Cádiz gana mucho en verano, es aberrante, porque somos 8 provincias y si 2 de ellas estamos oscilando como las peores de España a niveles ocupacionales y de paro, es tremendo. Es tremendo porque nos están condenando, y sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes ahora mismo con el tema de la pandemia estamos un poquito relevados a los malos un poco, porque se dice que no tenemos cuidado, que no hacemos tal cual, pero que la situación jóvenes a día de hoy es tremendamente fatídica. Más de un 50% de tasa de paro del joven andaluz, eso me parece aberrante. A mí me gustaría, antes de pasarle la palabra a Rome, que lo he visto sentir mucho con la cabeza, me gustaría... Me gusta mucho sentir, como los perros de los coches. A mí me gustaría lanzar una pregunta, ya que tenemos... Bueno, somos muchos cordobeses aquí, pero también hay gaditanos. Y yo quería preguntar qué ha podido pasar para que a lo largo de la historia ciudades tan importantes como Cádiz y Córdoba en su día se han abocado, ¿no?, a estos problemas económicos, básicamente relacionados con el trabajo, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? No sé. ¿Qué opináis? Pues yo hablo por Córdoba y por mis suposiciones, porque por desgracia, a la hora de, bueno, aquí yo creo que todos, no os conozco a todos, pero bueno, tenemos una formación básica de bachillerato y hemos estudiado pues historia de España y demás. Es lamentable que estudiando la historia de España se estudian que si las Cortes de Castilla, Aragón, que si se unen en el 1700, todo lo que tú quieras, pero que solo dan pinceladas de aquí hubieron revoluciones en el siglo XX y Cádiz y tal, y no nos han explicado nunca la historia de Andalucía. No nos las han explicado ni las asambleas de Antequera, ni de Ronda, ni cómo se fijan nuestros símbolos. Es decir, la historia andaluza es una completa desconocida para los propios andaluces y no se da la opción a estudiarla. Y eso me parece errante, porque si no sabemos de dónde venimos, vamos.
Y el problema de la tasa de paro y los problemas a niveles ocupacionales en Córdoba, yo creo que, uno, por la apuesta tan baja que realizan las empresas en Córdoba, no me va a salir a mí, industria, perdón, para crear industria ni para hacer nada, y se reduce a el aceite, porque es verdad que tenemos una de las mejores denominaciones de aceite de oliva virgen extra del mundo en Priego de Córdoba, de hecho la número 1. Por otro lado también tenemos la denominación Montilla Moriles en la campiña subbética, es decir, lo que la provincia de Córdoba se ha visto reducida a producir el primer sector y ya está, y se han olvidado del resto. Problema, muy bien que tú trabajes el primer sector, el agrario. La cuestión es que esto conlleva a que los jornaleros pues sufran lo que tienen que sufrir, trabajar 500 horas, en muchos casos no cotizar, y claro, y luego pues que con sus olivas o con sus uvas pues se vaya, venga, pues ahora al que lo vende, ahora al que tal, y al final el que abajo, el que recolecta y el que hace todo, cobra nada, cobra una miseria, y eso me parece aberrante, porque se están lucrando a costa de ellos. Entonces, pues en Córdoba la problemática que hay, pues es eso. Si apoyamos sobre todo el sector primario con el tema de las recolecciones de, vamos, las olivas y demás, y el sector terciario, que de hecho a raíz de la pandemia del COVID se ha visto que no se puede vivir en el sector terciario, y esto ha afectado a toda Andalucía en general. No se puede vivir de trabajos precarios de camarero porque te cierran el local y no comes, es que no comes, literalmente. Entonces es dramático, es que no tenemos industria y eso es fundamentalísimo. No tenemos nada. Me ha hecho mucha gracia, me ha venido un recuerdo en la parte que has dicho que no se nos enseña historia andaluza, y es que desde primaria y también en secundaria recuerdo que el último puntito de cada tema era algo así como tal momento histórico en Andalucía, y los profesores siempre decían, esto no da tiempo para darlo, no entra para examen, no os preocupéis. Claro. Y en cada tema, además que ya de por sí era como algo... La purria. Sí. Claro, estaba al final como diciendo, venga, esto es lo menos importante de lo que tenéis que saber de aquí. Y da rabia porque de hecho la competencia educativa está a nivel autonómica. Como Cataluña, por ejemplo, enseña a partir de las Cortes de Aragón y demás. En Andalucía podemos variar un poquito, pero es verdad que como hemos tenido unos gobiernos centralistas, con gobiernos centralistas, pues lo importante es España, España, España. Y la historia andaluza se ha visto relegada a un quinto lugar. Y también digo, en muchas comunidades autónomas pasa lo mismo, ¿eh? Yo no sé si eso sigue siendo así, pero cuando yo era chico, yo recuerdo que el único vínculo quizá que teníamos con el andalucismo era que el día de Andalucía, la semana antes, nos enseñaban a tocar el himno con la flauta, Sí. hasta los huevos con la flauta, de hecho todavía siguen, y el último día, que era como de fiesta, nos poníamos a colorear cada comunidad autónoma con la cordobesa con la mantilla, el gaditano cantando en un coro, el sevillano de flamenca, y no se nos enseñan el origen del acento andaluz, que es muy bonito, es súper interesante. Yo eso lo descubrí ya de mayor, pero que yo en lengua se habla un poco de los dialectos, que el catalán, cuánto se nos enseña alguna frasecita, pero no se nos enseña el origen de la lengua, que es muy bonito y muy interesante, y que ayuda mucho a entender toda la idiosincrasia. Sí, en los colegios lo único es el pan con aceite y azúcar, ¿verdad? Y a mí yo me acuerdo que eso es gloria. Eso. Pero también es verdad que a mí un año, por ejemplo, en el colegio me hicieron vestirme para bailar el Vito. El Vito es un baile que ni muchos cordobeses jóvenes saben qué es, que bueno, que es que te vistes con unas mantillas negras y vas con el Vito. Bueno, sí. Pues eso yo lo cantaba. Yo solo cantaba. Pues eso de Córdoba. Hostia, sí. Hostia. El Vito. Recuerdo desbloqueado ahora mismo. Dios, ¿verdad, loco? Pues eso yo lo digo y nadie lo conoce. Ese tipo de cosas que son pequeñas pinceladitas del folclore y de la idiosincrasia andaluza son lo que nos enseñan, pero no se nos enseña de pe a pa aquí la historia de Andalucía, todos los orígenes, todas las cosas que es una cosa que había un montón de movimientos revolucionarios súper bonitos, súper interesantes, que
lo conocemos y nos da por investigar con 13, Claro. 14 años, nos da por investigar, lo conocemos, pero que yo, cuéntame a mí con 8 años quién fue Blas Infante. Y yo lo flipo. Pero cuéntamelo. Pasamos un poco también a ver Fuerte eso, man. qué opina Luislo. Ahí está. Que me parece muy heavy eso, ¿no? Que creo que lo más preocupante de eso es que a la hora de crear una identidad y una identidad colectiva, al final termina pasando lo que estaba diciendo Marta, de que, bueno, tú también lo estás diciendo, Rome, que si no es porque uno voluntariamente intenta investigar y Claro. conocer un poquito de qué hay detrás de lo que te están dando a modo pincelada, pues ya después ocurre eso de que de pronto del mismo lugar donde nacieron 30, 40 personas, solamente hay 2 interesados y los otros 38 lo que quedan es viéndote como el intensito. Y eso es muy heavy, mano, porque ya como que terminas como sin querer queriendo entrando en una situación totalmente contestataria. Y el ser contestatario no siempre se va a valorar de la misma manera. Hay gente que lo va a ver como, vale, está bien, qué chévere ese resistir o intentar buscar en el pasado lo que... Un poco la Yo no puedo decir grosería aquí, ¿verdad? No debería decir. Sí. Luislo, si puedes, repite lo último porque Pero que sí. se te acuerda la ¿Te conexión. cortó? Muy bien. Ay, qué cagada, perdón. No, no te preocupes. Que precisamente, como dijeron, que si ustedes no saben de dónde vienen, es muy complicado apuntar hacia el futuro. Sobre todo como colectivo, o sea, porque el andaluz es un colectivo, no deja de formar parte de una comunidad amplia. Pero sí que me parece un poco absurdo eso, o sea que... Y miren que lo había escuchado un montón. Me acuerdo cuando tengo una anécdota de un amigo gaditano, de cuando empezamos la carrera y uno empezaba ya como a sentirse un poco vinculado o interesado por la, digamos, la cultura andaluza. Él me comentaba de que una de las grandes desventajas que tenían los andaluces es que precisamente no conocen su historia. Y no porque no hubiese un interés, sino porque no hay suficientes recursos disponibles para conocerla. Entonces tienes que hurgar y ser demasiado curioso. Y eso es un gran malestar, porque no todo el mundo va a ser igualmente curioso. Y eso siempre te va a limitar. Ya no es por curiosidad, creo yo, es que tampoco nos dan las herramientas. Porque eso, sí. si tú, por ejemplo, piensas que la historia de Andalucía pues, es pequeña porque no has visto realmente nada ni en libros de texto, ni se ha comentado nada, pues tú dices, bueno, pues lo mismo, no habrá tanta chicha, por así decirlo. Claro. El problema radica cuando dices, madre mía, si aquí hay 500 historias de las que hablar, yo hasta hace 2 años no conocía el 4D, que fue la manifestación más importante que hubo a niveles andalucistas, y yo no la conocía. Y lo que causó después de esa manifestación. Exactamente. ¿Qué pasó? Que fue cuando se firmó el Estatuto de Autonomía. Es que... Heavy eso. Es súper heavy. O sea, es como que estar en una... como estar nadando a contracorriente, mano. O sea, sencillamente es así. Y ya después eso lo vinculas con toda la situación de precariedad que tiene Andalucía, a la que está acostumbrada, y créanme que hasta los que llegamos como extranjeros también nos toca vivir esa situación, porque tú llegas y tú sientes cierta cercanía con el lugar al que estás llegando, pero también a la par estás con tus compañeros de trabajo o tus amigos diciéndote, mano, si tú quieres crecer, te tienes que pirar a Andalucía, que no vas a hacer un coño. Que no, mano, que aquí muy bien, pero cuando tengas que hacer plata tienes que pirar, que no vas a hacer nada. Y esa es heavy, esa vaina también, porque estás también como en esa lucha constante de que estás en periferia y a nadie le gusta sentirse en periferia. Muchas desventajas que son precisamente estas, esa limitación que tiene siempre encima. Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas de sonido. Vamos a ver si podemos seguir escuchando a Marta. Vale, pues lo que estaba diciendo anteriormente era que esto es una opinión completamente personal mía, claro, pero siento que Andalucía, el rol de Andalucía en España es el de patio de recreo. ¿Para qué fomentar industria si en Andalucía, pues como tenemos playas, tenemos montes, tenemos sierras, tenemos montañas, podemos usarlas para todo aquello de disfrute? Pero claro, eso supone que Andalucía no tenga industria, y la industria da muchísimos puestos de trabajo, muchísima importancia a la comunidad autónoma. Y claro, y uno de los problemas de Andalucía es que estamos viendo cómo se nos está relegando a
ser entretenimiento y ya de España. Y Rome, tú, por ejemplo, has estado involucrada en varias iniciativas empresariales y proyectitos. Ujú. Imagino que, a fin de cuentas, también quizás hace falta como ese espíritu, digamos, inquieto para levantar esto de alguna forma. No sé, Mm. ¿tú cómo te surgió todo esto, toda esta inquietud? Hace falta, pero es muy difícil, ¿eh? Por cierto, tengo una apuesta, Merva. La empresa es Camisetas, ¿eh? No sé si os sonará. Sí, es muy complicado, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, nos valemos de una cosa muy importante que es el andalucismo. A los andaluces nos gusta mucho rodearnos de andaluces. Tienen referencia a Sevilla, referencia a Lorca, referencia a Cádiz, referencia a Silvio, referencia a cantores de Hispali, referencia a la calidad la cosa, ahora un poquito peor, evidentemente, como todos los sectores, la gente no se va a caminar cuando no calle, es lógico. Pero está que nos ha ido muy bien, la verdad. Pero yo entiendo que, hombre, que es difícil. Dar con esa idea que te permita vivir de eso es muy complicado. Afortunadamente, en el sector textil está habiendo un montón de tiendas o de web que están haciendo cositas súper chulas, como los amigos de Pureza Hondo, los amigos de Gloria Vendimia, hacen unos diseños espectaculares y a la gente le está gustando mucho. Pero no es tan fácil, o sea, y tirarte a la piscina, porque el que creó, por ejemplo, camiseta es mi amigo Pablo. Pablo tenía su trabajo aparte, el que le iba bien, y se tiró a la piscina diciendo, Guillo, ¿por qué no camiseta representando parte de la identidad de Andalucía? En un principio fue Sevilla, pero ya nos hemos abierto un poco más, sobre todo a Cádiz. Eh, ¿Por qué no hago camisetas y se las vendo no a mis colegas, sino a la gente? Y nos ha venido bien, pero que es muy complicado, ser emprendedor es muy complicado, y más en Andalucía. Wow. Un poco también en este sentido de intentar meter Andalucía pues en cada uno de los proyectos que tenemos y que hacemos. También quería que Luis nos contases un poquito porque en tus temitas también hay guiños, ¿no? Sí, sí, total. En el grupo en Santa Marta somos tres. Benito y Omar son ambos andaluces. Benito es de Cenes de la Vega, aquí en Granada, y Omar es de Cabra, en Córdoba. Y, por ejemplo, ahorita estamos en una diatriba espectacular, porque si uno empieza a coger cierta exposición a nivel musical, y nosotros estando ubicados en España, eh, es muy común que te empiecen a llegar ofertas para irte a Andalucía, y nosotros como que no nos queremos ir. O sea, estamos interesados quizás en un contexto un poco deslocalizado, donde puedas trabajar desde aquí y de vez en cuando movilizarte. Es normal que en Madrid y en Barcelona haya mucha movida, pero estamos como en una pequeña etapa como de resistencia, porque no queremos movernos de ese bloque Granada-Málaga en el que estamos constantemente. Y es bastante heavy, y es cierto que se te pone muy difícil y a veces se te pone cuesta arriba, porque inclusive cuando se habla de que no, en Andalucía igual se invierte mucho en arte. Mentira, brother. O sea, se invierte en el arte que conviene por el X o digamos, por una situación en particular. Por ejemplo, en verano, y esto se los puedo comentar yo, que yo estuve 4 años tocando en la calle, yo tocaba música en la catedral y de eso me mantenía. En verano, por ejemplo, la policía quizás no te molesta tanto a la hora de tocar en la calle. Y mira que hay permisos, y uno solicita su permiso para tocar en vía pública, pero no cuentas con ningún tipo de ayuda de los ayuntamientos, ni la comunidad en sí no apoya al artista urbano. Es cierto de que dependiendo de en qué provincia estés y en qué zona de la provincia estés, se te trata mejor o peor. Por ejemplo, muchos músicos que se van para Marbella en verano hacen su buen dinerito, pero es cierto que cada año tienen que pagar digamos, como una tasa anual. Son como entre 500 y 700 euros para poder tocar ahí, porque saben que van a hacer buena cantidad de dinero. Pero imagínate tú en una ciudad como Granada, que es tan musical y que tiene tanto que ofrecer desde el punto de vista cultural, que todavía haya tanto agravio para el artista callejero y se le siga tratando a veces hasta como un delincuente más. Por supuesto que no es el caso para todos los policías, pero uno ha visto muchas cosas que son como que digamos que no son precisamente muy positivas a la hora de valorar el arte aquí en Andalucía, sobre todo el arte que está desde los cimientos. Y eso toca todos los palos, tanto el flamenco como cualquier otro género. Y ahora que nosotros estamos entrando en un ámbito más formal, nos lo encontramos, pero de otra forma. Esa, entre comillas,
digamos, opresión de que tienes que irte de Andalucía, que en Andalucía no vas a hacer nada. Y ese es como una especie de torbellino constante. Si ustedes quieren crecer, se tienen que ir de Andalucía. Les está yendo bien, pero se tienen que ir de Andalucía. Y en principio no lo queremos, sobre todo porque Andalucía es nuestro punto de inspiración. O sea, también esa es la otra. Uno como artista depende mucho de la inspiración que tienes de tu entorno. Y si la inspiración de nuestro entorno está aquí, precisamente en el Mediterráneo, por X o Y, de paso, nuestras familias, y con nuestras me refiero a las de Benito y Omar principalmente, pero que también son las mías, están aquí. No entendemos por qué tanto esa lucha, y muchos artistas andaluces ya lo han dicho y lo han recriminado bastante, ¿no? Que se te insiste en que te tienes que ir de Andalucía si quieres crecer. Todo el mundo se tiene que ir para Madrid. Y yo Pero quería, bueno, También, es un poco la lucha. yo quería también lanzar es una verdad, pregunta perdón, perdón. no te preocupes, para también reconducir un poco el debate en este sentido y ya también para ir viendo el final. Y yo quería un poco también preguntaros, hoy se celebra el Día de Andalucía, está muy bien celebrar, festejar y demás, pero también hay que reivindicar. ¿Y qué consideráis en este sentido que deberíamos reivindicar directamente? Como qué cosas, a qué nos tendríamos que ceñir? Cosas concretas te refieres, imagino. En primer lugar, yo creo que lo más importante es remarcar la identidad andaluza, porque tú no puedes ver más allá si no sabes quién eres tú mismo. Primero debes analizar y hacer una retrospectiva sobre quién eres, cómo te has criado, en qué entorno te has criado, qué factores han afectado a que tú seas de X manera o de Y, económicos, sociales, etc, etc. Y ya a partir de ahí y de haber analizado lo que es el ser andaluz, que me parece que es la primera cuestión para abordar toda la problemática de Andalucía, luego realmente, claro, hay muchísimos factores a los que meterle mano a Andalucía. Primero me parece fundamentalísimo el tema de la economía, porque es que si no tenemos economía y si no tenemos dinero, no podemos vivir. Los andaluces estamos destinados a tener que exiliarnos del sitio donde hemos nacido y donde muchos de nosotros queremos morir, por vivir, por trabajar, porque no trabajamos por gusto, trabajamos para vivir. Entonces lo que queremos es tener un trabajo digno, queremos prosperar en nuestra tierra y tener una vida digna y de calidad. No pedimos más. Luego en otros ámbitos pues podemos sacar muchísimos más factores, muchísimas más quejas, pero lo único, salarios dignos, no la precariedad, que todavía parece que no y suena una locura, pero que en Andalucía el caciquismo sigue vigente. Llamados de otra forma, ay no, es que estos trabajan, no, esto es caciquismo. Y lo primero que tenemos que hacer es librarnos de ello, que tengan salarios dignos, que coticen, que la mayoría de ellos no cotizan ni siquiera en la seguridad social. Como los casos de las fresas de Huelva, que se traían a mujeres solteras o viudas de Marruecos y las tenían explotadas y hasta las violaban. Es que es muy fuerte como los terratenientes, la gente que posee tierras y demás, a quienes contratan para explotarlos y cómo los explotan. Es que es tremendo y es que esta es una realidad muy cruda de Andalucía que tenemos que solucionar cuanto antes. Y obviamente, pues crear industria. Crear industria. Que no pasa solo en Huelva, como han mencionado, también en Almería la situación es un poco parecida. Entonces, quizás ya por eso, por concretar estos aspectos, identidad, trabajo digno y redistribución de la riqueza, porque es verdad que tenemos aquí muchísima riqueza, lo que pasa es que solo se están beneficiando unos pocos. Romy, no sé si tendrás algo que añadir en este Sí, yo sentido. la reivindicación o lo que pediría es que nos diéramos importancia, tío. Que dejáramos de lado ese San Benito del payaso, del caricato, que solo parece que la flamenca con la paineta, ¿no? Parece que ese es el prototipo del andaluz, ¿no? Cuando aquí hay muchísima gente muy válida, gente con muchísimas cualidades. Y que eso, tío, y que nos demos importancia y que, tío, que aquí hay muchísimas cosas con muchísimo valor cultural, artístico, patrimonio, y que, tío, que reivindicamos eso. Y ya, pues un poco por último, Luilo, tú quizá puedes tener una perspectiva
más, no sé, más imparcial, que has llegado desde fuera y te encontraste todo esto, ¿qué serían las cosas que tú reivindicarías o que dirías le hace falta a esta tierra, tanto desde dentro como por fuera? Me encanta lo de imparcial, porque es y porque en verdad uno que es intensito con su cultura, tú llegas acá y también te haces intensito con la cultura andaluza, o sea que también terminas parcializado, pero a lo que, una cosa que me gusta mucho de lo que han estado comentando es eso, que hay una necesidad imperante de conocer y de incentivar el estudio de la identidad del andaluz, de qué hace al andaluz, y no dejarlo simplemente a elementos tan superficiales que a veces caen en eso tan malo que es la caricaturización de una cultura, que es algo que como latinoamericano y como caribeño no puedo decir mucho, porque es algo con lo que uno vive a diario. Eh, y esa caricaturización que lamentablemente existe en muchos casos cuando se hablan de culturas como la andaluza, es precisamente por eso, por falta de conocimiento y por falta de incentivos, tanto de entes públicos como de los mismos colectivos sociales, de ponerse de acuerdo y lograr llegar a un consenso en el que se insista en estudiar y conocer qué hace que una persona sea como es y que haya llegado a donde está, no dejarlo en 2 o 3 puntos nada más. Entonces creo que por ahí iría un poco la reflexión mía, de que eso es totalmente necesario y hay que buscar todos los medios posibles, ni esperar a que las cosas cambien por sí solas, lo cual es bueno porque hasta cierto punto pide que los colectivos sean proactivos y que cada vez se vaya conversando más, por más de que sea un tema incómodo, porque es normal que pueda llegar a ser un tema incómodo para ciertas personas. Y ya por último eso, o sea, hasta cierto punto el tema de la industria y de la precariedad económica, eso por supuesto que influye muchísimo, porque a nadie le gusta irse de su lugar. O sea, yo crucé un océano, como muchos han cruzado un océano para buscarse una vida mejor, y dicen de que después de que tú te vas de tu tierra de origen, se hace más fácil volver a migrar. Y fíjense, ahorita yo estoy en una lucha porque no me quiero ir de Andalucía. O sea, ya me fui una vez, pero no tengo por qué verlo con total tranquilidad, decir, bueno, me voy mañana de Granada o de Málaga. Pues precisamente eso, o sea, uno no puede vincularse a eso. Si te sientes feliz en un lugar, deberían estar las condiciones dadas para que no te vayas. Es muy importante esa reflexión y yo creo que me quedaría un poco con eso, en que verdaderamente los andaluces y las andaluzas tenemos que aspirar a quedarnos en nuestra tierra, pero claro, para quedarnos en nuestra tierra tenemos que poder vivir de ello, que no sea irnos a Madrid, a Barcelona o al extranjero como se está teniendo que ir muchísima gente. Tú en este sentido que también, ¿cómo lo ves, Fran? Yo sinceramente tengo la opinión muy parecida a la que dio el gran Manu Sánchez en un programa de televisión, ¿no? Que dijo que a Madrid y a Barcelona tenemos que ir, pero no nos tenemos que ir, ¿no? Y esa es la clave, no tener que irnos a ningún lado, ir a donde queramos, empaparnos de la cultura de todos los demás sitios, acercarnos a su modo de vida, porque nosotros vivimos de una manera, pero fuera también viven de otra, y también es muy buena. Aquí no se trata de ponderar una cultura sobre la otra, simplemente se trata de que existen unos agravios que la verdad es que los tenemos nosotros en gran medida y que tenemos que luchar por ellos. Yo simplemente ya quería agradecer muchísimo la participación en el debate. Ha sido muy enriquecedor. Espero que también los espectadores lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nada, también me gustaría decir, ya que tengo la palabra y aprovechar la ocasión, para animaros a que escuchéis nuestro tercer programa, tanto a vosotros como a nuestros espectadores, que trataba sobre las claves de la cultura y de la identidad andaluza, algo que viene bastante bien después de lo que hemos hablado y también teniendo en cuenta que es el Día de Andalucía y que tenemos que festejarlo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Así que yo por mi parte nada más, Ana, agradeceros y citaros a otras charlitas pronto, seguro que pronto y nada, eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre, hombre. Ya ves tú. Y Ha sido que un honor participar con ustedes. Y que también eso, el tercer programa, porque a fin de cuentas esperemos que el 28 de febrero no quede solo en desayunar pan con aceite en el colegio, también hay que empaparse de muchísimas cosas. Muchísimas gracias también por mi parte, por supuesto, ha sido un ratito genial y nada, nos vemos seguro en otra ocasión. Muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Muchas gracias.